Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo cordial acá desde Costa Rica para todos. Tenemos una muy buena asistencia el día de hoy. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Por favor, si me confirman ahí vía el chat algunos que me están escuchando adecuadamente, les agradezco. Gracias, Griselda. Muy bien, muchas gracias a los que me están confirmando que están recibiendo bien el audio. Gracias, Jennifer. Gracias, Ana María. Muy bien, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de algunos de los temas más usados en el tema de modelos predictivos, que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son muy usados en esto porque aparte de obtener buenos resultados, tienen la ventaja de que son muy fáciles de interpretar y nos proporcionan reglas de decisión. Bueno, para iniciar el tema, entonces voy a apagar por acá el video para tener mayor ancho de banda, y cualquier consulta, como siempre, pueden tramitarla vía el chat o vía abrir el micrófono, y con mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Me dice por ahí José David que no logra escuchar. Vamos a verificar que acá está bien. Sí, estamos bien. Sí, probablemente es un problema en el audio de su computadora. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy, que son árboles de decisión. Por cierto, han estado muy fructíferos los chats estos días. Uno de los errores gracias Andrés, que sí me escuchan, más importantes que logramos determinar es que, y de hecho R siempre ha dado muchos problemas cuando en las rutas de los directorios donde están los datos hay tildes o la letra ñ, caracteres especiales. Entonces, como recomendación en general, es que para las rutas donde tengan los datos no usen tildes ni ñes. A veces uno quiere tener buena ortografía ahí, lo cual es correcto, pero eso molesta mucho a R, que fue diseñado en Linux y en Mac, en donde no pueden haber tildes ahí, bueno, en las versiones originales. Entonces es preferible no tener tildes y no tener tampoco caminos demasiado largos. Tal vez a veces es mejor tener eso directamente en el disco duro, en un directorio que se llame, por ejemplo, C datos, nada más, o algo así. Eso le evita problemas a R de lecturas. Bueno, como siempre, en los modelos predictivos vamos a estar ante el modelo general que ya habíamos visto en la clase pasada. Vamos a tener la tabla de aprendizaje en donde vamos a generar el modelo. El día de hoy el modelo que vamos a utilizar es árboles de decisión. Vamos a generar el modelo, luego evaluamos como siempre la tabla de testing, y ahí vamos a decidir si el modelo es bueno o no es bueno. Bueno, ahí está la definición de clasificación, que en lo que consiste es en asignar a cada elemento de la base de datos o de la tabla de datos una clase. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando, como les decía, sobre árboles de decisión. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy, árboles de decisión. Muy bien. Entonces vamos a continuar como igual. Vamos a tener la tabla de aprendizaje. En este caso vamos a trabajar también con los datos de crédito, la tabla de testing y nuevos individuos. Todavía hoy no vamos a ver cómo evaluar nuevos individuos. Eso lo vamos a ver en la última clase, dentro de 3 clases. Muy bien. Entonces, un árbol de decisión, vamos a usar hoy un ejemplo, que es una porción de una tabla de datos real, que es esta que tenemos acá a la izquierda. Se trata de un ejemplo para predecir el fraude al fisco. El fraude en el sentido de personas que van a pagar impuestos. En esta tenemos entonces una variable que es el ID, el identificador, que no es una variable sino más bien el identificador. Reembolso son aquellas personas que devuelven dinero al fisco, entonces sí o no. Estado civil, casado, soltero, divorciado. Ingresos anuales, $125,000, $100,000, $70,000, $95,000, $60,000, etc. Este es el nivel de ingresos anuales. Y esta es la variable a predecir, la variable fraude. Si hace no es que no hizo fraude, y sí es que sí hizo fraude al fisco. Bueno, esta sería la tabla de entrenamiento.
A partir de esta tabla de entrenamiento, el modelo construye este árbol. Este árbol que vamos a explicar hoy cómo es que se construye el árbol con el método CART. Entonces este árbol lo que significa es lo siguiente, para empezar a entender, lo primero que debemos aprender es cómo leer el árbol. Estos cuadros que están en amarillo son las variables. Entonces la primera variable que se usó es reembolso. Más adelante vamos a ver por qué es la primera variable que se usó. Entonces lo primero que concluye este árbol es que si la persona hace reembolso o reintegro de dinero, de fijo, no le hace fraude al fisco. Esa es la primera regla. Si hace reembolso, no hace fraude. Estos que están en azul se le llaman los nodos hoja, porque son los últimos, digamos como las hojas del árbol si lo vemos al revés, nada más que el árbol está hacia abajo. Bueno, luego la segunda regla es, si no hace reembolso, vamos a la segunda variable que es estado civil. Si es casado, entonces no hace fraude. Entonces, si no hace reembolso y es casado, no hace fraude. Esa sería la siguiente regla. Otra regla es, si nos venimos acá para la izquierda, no hace reembolso, pero el estado civil es divorciado o soltero. Entonces vamos a la tercera variable que es ingresos. Si los ingresos son menores a $80,000, no hace fraude. Entonces la regla es, si no hace reembolso, si estado civil soltero o casado y ingresos menores a $80,000 anuales, no hace fraude. Y la otra regla es, si no hace reembolso, estado civil soltero o divorciado, ingresos mayores a $80,000, entonces sí hace fraude. Esa sería la regla. Aquí estamos en la regla de los que sí hacen fraude, que en este caso probablemente son los que más interesa encontrar y los que más cuesta encontrar porque son menos normalmente, por dicha. Bueno, este es el árbol. Tenemos que explicar hoy entonces cómo se construye este árbol, por qué se usa reembolso como primera variable, por qué se usa estado civil como segunda variable e ingresos como tercera variable. Estos de acá de azul se le llama las hojas del árbol. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a explicar. El objetivo de hoy es entender por qué y cómo se generó ese árbol a partir de esta tabla de entrenamiento. Muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué sirve un árbol? Dado unos datos nuevos como estos, entonces yo lo que quiero es predecir si este individuo, digamos que este era Luis, entonces vamos a tratar de predecir si Luis tiene posibilidad o no de hacer fraude, o sea, predecir la variable fraude. Entonces nos venimos aquí y dice reembolso no, entonces se viene por este lado, no hizo reembolso. Estado civil casado, entonces se viene por este lado, entonces de fijo, Luis, el árbol lo que nos dice es que probablemente no es una persona que haga fraude. Muy bien, ahí está explicado en una animación en detalle lo que les acabo de explicar. Entonces ese registro del árbol lo que indica es que tiene mayor probabilidad de no hacer fraude. Bueno, esa sería la predicción. ¿Por qué? Porque él no hace reembolso, el estado civil es casado, entonces lo afecta esta regla, que lo que le dice es que tiene mayor probabilidad de no hacer fraude. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se genera? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se generan los árboles de decisión? Hay muchos algoritmos. El más popular es el algoritmo CART, que es el que vamos a estudiar acá, y el que más se usa, que es el algoritmo CART, que viene de Classification and Regression Trees. CART no es un apellido, sino quiere decir Classification and Regression Trees. Entonces, esos son árboles de clasificación. El método CART se basa en los algoritmos top-down, o sea, que construyen el árbol de arriba hacia abajo. Hay algoritmos que construyen de abajo hacia arriba, pero bueno, los más populares en este caso van de arriba hacia abajo. Y usan el conocido algoritmo Hunt, que consiste en divide y vencerás, o divide y conquista. Bueno, entonces la idea es, dado un conjunto de entrenamientos T, asignarnos como siempre alguna clase, ¿verdad? Decir, por ejemplo, si es fraude o no es fraude. Entonces, en el algoritmo Hunt, bueno, estos algoritmos, si todos los registros de sub T pertenecen a la misma clase, entonces el nodo hoja se etiqueta con la letra Y. Es decir, yendo aquí para atrás del dibujo, cuando ya, por ejemplo, acá, todos los individuos que llegan aquí son no,
no hicieron fraude, entonces ya esto se le llama un nodo hoja. Es decir, un nodo ya puro. También se le llama un nodo ya cuando hay pureza total. Ese concepto es muy importante tenerlo claro. Un nodo va a ser puro cuando todos los registros que quedaron ahí son de una clase, de una sola clase. Eso se le llama puro. E impuro cuando en un nodo todavía hay datos mezclados, todavía están mezclados. Eso se le llama impuro. Bueno, cuando un nodo es 100% puro, entonces ya se le llama un nodo hoja. ¿Ok? Aunque en la práctica a veces se hace un margen de tolerancia ahí, que vamos a ver más adelante. Bueno, si D sub T contiene registros que pertenecen a más de una clase, entonces se escoge una nueva variable para hacer una nueva división. Y así sucesivamente se sigue aplicando el algoritmo hasta que todos los nodos sean hoja. Es decir, yo digamos por ejemplo, acá estoy en un nodo, si este nodo es puro, ya es una hoja. Si no, escojo una nueva variable para hacer una división. Aquí llego a otro nodo. Si este nodo ya es puro, ahí termina y es una hoja. Si no, escojo otra vez otra variable y hago división. Así sucesivamente hasta que en algún momento todos mis nodos sean hojas. Ese es el objetivo. O sea, sean nodos puros. Ok, algunas veces no se logra. Entonces, como les digo, se maneja un margen de tolerancia. Es decir, que más del 80%, por ejemplo, ya sean de una clase, o más del 90%, que sean bastante puros, aunque no sean 100% puros. ¿Por qué? Llegar a la pureza total podría requerir demasiado tiempo de procesamiento. Bueno, y así se sigue aplicando el algoritmo recursivamente. Bueno, vamos entonces a explicar un poquito cómo funciona el algoritmo CART, que es una versión del algoritmo Hunt, con esta tabla de datos. Bueno, muy bien. Lo primero es que se seleccionó la variable reembolso. Más adelante les voy a explicar por qué la primera variable que se seleccionó es reembolso. Pudo haber sido ingresos anuales o estado civil. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, suponiendo que la variable que primero selecciono es reembolso, entonces observen que si el reembolso es sí, todos los que hicieron reembolso tienen asociado un no. Todos los que hicieron reembolso tienen asociado un no. Entonces por aquí tenemos una regla y este nodo ya es un nodo puro, por lo tanto es una hoja. Porque todos los que sí hicieron reembolso ya no hicieron fraude. Entonces logro llegar a una hoja, a un nodo 100% puro. Entonces, bueno, esos tres individuos, el 1, el 4 y el 7, salen del partido, como dicen. ¿Por qué? Porque ya fueron clasificados, ya están en este nodo. Ellos entonces sabemos que de fijo no van a hacer fraude. Bueno, ahora entonces nos quedan los siguientes individuos por clasificar: el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10. Bueno, entonces ahora la siguiente variable que vamos a usar es estado civil. ¿Ok? Más adelante les voy a explicar por qué es la segunda variable que se usa. Entonces, si estado civil es casado, observen que estado civil casado, aquí casado asocia un no. Casado asocia un no. Casado asocia un no. Entonces aquí tenemos otra vez un nodo puro. Este nodo es puro. Todos los casados que no hicieron reembolso, porque ya todos eran no en reembolso, ¿ven? Todos eran no en reembolso porque los sí ya habían salido del juego. Entonces aquí tengo un nodo puro y eso tengo clasificados ahora el nodo 2, el individuo 2, el individuo 6 y el individuo 9. Y entonces esos salen del juego ya. Entonces solo nos quedan por clasificar el 3, el 5, el 8 y el 10. Bueno, la siguiente variable a utilizar es ingresos anuales. Entonces, aquí voy a usar ingresos anuales. Y observamos en los ingresos anuales que todos aquellos que ganan más de $80,000, vean este $95,000, hizo fraude. Este que gana $85,000 hizo fraude. Y este que gana $90,000 hizo fraude. Entonces aquí tengo una regla. Si es mayor o igual a $80,000, hace fraude y aquí me queda un nodo puro que va a ser una hoja y aquí me queda un nodo puro que también va a ser una hoja que sería este, que es soltero y no hizo fraude. Entonces ahí ya están todos los individuos clasificados y ya tengo el árbol binario construido. Ok, bueno, así es como se construye. Ahora la pregunta aquí
es cómo se escoge el orden de las variables. ¿Por qué escogí reembolso primero, de segundo estado civil y de tercero ingresos anuales? ¿Por qué no los escogí al revés? ¿Puedo jugar una variable dos veces? Sí, la respuesta es sí. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, entonces esa es la manera como se construye el árbol. Ahora vamos a ver cómo se escoge el orden de las variables. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, hasta ahí. Vamos a revisar el chat. Ya tengo una pregunta, sí. ¿Hay un límite en el número de variables predictora para que el método funcione bien? Bueno, buena pregunta que me hace, vamos a ver, que me hace Ricardo. No hay un límite para el número de variables. Claro que si entre más variables hayan, más lento el método, ¿verdad? Pero no existe matemáticamente un límite. Teóricamente se podría construir cualquier número de variables que hayan. Claro que esto va a depender de la computadora que uno tenga, ¿verdad? Y de la cantidad de datos también, ¿verdad? Entonces de eso dependerá que se pueda resolver con muchas variables. Ahora, normalmente los árboles de decisión no son un método que se use cuando hay muchas variables. ¿Ok? Es una buena pregunta. No es normalmente un método que se use con muchísimas variables. Estoy hablando de 500 variables o 1000 variables. No es un método que se use en ese tipo de casos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo aplicar el algoritmo Hunt? El algoritmo Hunt y el método CAR en general, con gusto Ricardo, van haciendo que las separaciones sean óptimas. Cada vez que hace una separación es óptima, pero no necesariamente el árbol como un todo es óptimo. Podría haber otro árbol mejor. Pero bueno, esto es un tema matemático un poco complejo. Pero bueno, el árbol va siendo nodo por nodo óptimo cada vez que hace la separación, pero el árbol como un todo podría haber otro árbol mejor, en el sentido de que clasifique mejor. Porque se hace una optimización local por nodo y no se hace una optimización global al árbol, lo cual sería un poco más complicado. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar el algoritmo? Surgen varias preguntas muy importantes, 3 preguntas importantes. ¿Cómo dividiremos las variables? Es decir, por ejemplo, aquí yo decidí que de un lado iba soltero y divorciado y de otro lado casado. ¿Por qué no puse de un lado soltero y del otro lado casado y divorciado? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo decidí esa división? ¿Cómo decidí aquí que era 80,000 K? Perdón, $80,000. Ok. Esa es una pregunta importante. ¿Qué variables utilizar y en qué orden? Es otra pregunta que surge importante. ¿En qué orden? ¿Cuándo dejar de dividir? Es decir, ¿cuándo termina el algoritmo? Esa es una buena pregunta. En teoría, el algoritmo termina cuando todos los nodos terminales ya son hojas, o sea, son nodos 100% puros. Pero eso no siempre se logra. Podría durar demasiado tiempo la computadora y llegar a reglas demasiado finas. Entonces siempre se para con algún criterio que vamos a ver más adelante. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. Me pregunta Luis Alfredo, dice, ¿qué tan efectiva? Perdón que aquí me salió otra pregunta y me la tapo. Me dice, ¿qué tan efectiva resulta esta técnica para detectar casos de lavado de dinero, donde por lo general siempre existen muchos falsos positivos? Bueno, sí, el lavado de dinero, el problema en el cual he trabajado mucho y todavía trabajo en algunos bancos, en el grupo Aval, generalmente los métodos predictivos, en general, no solo los árboles de decisión, no funcionan muy bien para el tema de lavado de dinero. Porque el tema del lavado de dinero tiene el problema de que, dichosamente, los casos de lavado de dinero son muy pocos. Y entonces no hay un modelo que pueda aprender porque son demasiados pocos los datos que se tienen marcados que fueron lavados. Entonces ahí se usan otras técnicas que un día podemos hablar de eso, pero generalmente se usan otras técnicas. Los métodos predictivos no se usan por lo menos de manera directa. Dice una pregunta, en Chai se utiliza el test de chi cuadrado y se necesitan que las variables sean cualitativas. ¿Cómo se hace con esta metodología? No, aquí las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas.
Vamos a ver más adelante que si son cuantitativas, en cierta manera él las hace cualitativas, pero pueden mantenerse desde el inicio como variables cualitativas. Bueno, por ahí alguien me dice que no me escucha, pero es un problema del audio propio, quizás. Jennifer me dice, no sé si ya lo dijo, pero ¿este método trabaja con variables cualitativas o cuantitativas? Sí, trabaja con ambos tipos de variables y lo bueno es que pueden estar mezcladas. Pueden haber variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. ¿Ok? Entonces eso es una gran ventaja del método de los árboles de decisión, que las variables pueden estar mezcladas. Eso es una gran ventaja, porque usualmente las tablas son así, ¿verdad? Tienen variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Muy bien, entonces seguimos adelante. Para la pregunta 1, dice, ¿se tendrán en cuenta solo divisiones binarias? El método CART, que es el que vamos a ver, solo usa divisiones binarias. Para la pregunta 2, vamos a usar acá para medir para hacer las divisiones, el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Ahora vamos a ver eso en detalle. ¿Cuándo termina de dividir un árbol? Bueno, ahora vamos a ver también que en realidad, digamos, con algún criterio se detiene. El criterio óptimo sería hasta que todos los nodos terminales sean hojas 100% puras. Pero en la práctica eso no es viable. Bueno, entonces la pregunta 1, ¿cómo se dividen las variables? Bueno, solo se usarán divisiones binarias. Es decir, en el método CAR solo hay árboles binarios. Uno podría tener árboles triarios, así, que dividan en 3, pero eso sería demasiado complicado. No tanto complicado, sino que haría el algoritmo demasiado lento. Entonces solo vamos a tener divisiones binarias. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos deportivo, lujo y familiar, de alguna manera tengo que acomodarlas para que, sea una división binaria. Podría ser deportivo y aquí lujo y familiar o viceversa, pero tienen que ser variables binarias. ¿Okay? Bueno, muy bien. Eso sí, cuando las variables son ordinales, debe respetarse el orden, ¿verdad? Por ejemplo aquí, que es una variable ordinal, entonces pequeño, mediano y grande. O mediano, grande y pequeño. Esto sería equivalente a estos. Esto es como darle vuelta aquí, pero digamos, no podría poner yo aquí pequeño, grande y aquí mediano, porque estaría respetando el orden. Entonces normalmente se respeta el orden. En las variables numéricas, una manera muy simple es partir en el punto medio, pero ahora vamos a ver que hay otra manera todavía mejor. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de un concepto muy importante que es la impureza y la pureza de un nodo en el árbol. Entonces el concepto es sencillo. Digamos que un nodo en un árbol, este nodo es 100% puro si todos los individuos que caen ahí son de la misma clase. Por ejemplo, todos son fraudes o todos no son fraudes. Entonces sería un nodo 100% puro. Un nodo en el que la mitad sean fraudes y la mitad no, entonces es un nodo completamente impuro. Entonces yo lo que voy buscando en mi algoritmo es hacer nodos puros. Entonces, ¿cómo se mide la pureza de un nodo? Bueno, se mide usando 3 índices posibles: el error de clasificación, el índice de Gini, que es de los más usados, y la entropía. Ok, entonces para eso ocupamos esta notación, la probabilidad de J dado T. Esto quiere decir la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Por ejemplo, si este es el nodo número 2, entonces, ¿cuál es la probabilidad de hacer fraude estando en el nodo 2? Ok, entonces, por ejemplo, si aquí era mitad y mitad, entonces la probabilidad de hacer fraude sería un medio, ¿verdad? Supongamos que este nodo era puro y todos eran fraude, y que este era el nodo número 6. Entonces aquí, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ser fraude dado que estoy en el número 6? 1, porque es un nodo 100% puro, todos son fraudes. Bueno, entonces esta notación la vamos a ocupar ahora. A veces se denota simplemente como PJ. Por acá tengo una pregunta.
Me dice Ricardo, entonces si tuviéramos una base de datos, una variable que pueda tomar más de 2 valores, ¿no la toma en cuenta para hacer el árbol? No, claro que sí la toma en cuenta. Por ejemplo, esta variable que tenemos aquí puede tomar 3 valores y sí la toma en cuenta. Lo que hay que decidir es, lo que significa es que yo, si eran 5 categorías, puedo dejar 3 aquí y 5 aquí. La tengo que dividir como si fueran en 2, pero sí se pueden usar variables aunque tengan 20 o 30 categorías. Ok. Bueno, dice, ¿cuántos registros puede soportar sin que se vuelva demasiado lento? ¿Podría servir para detectar intrusos en redes informáticas? Sí, claro. De hecho, en este semestre, en este ciclo, en este curso no viene esa pregunta, pero en otras promociones hemos hecho una pregunta para detectar spam, por ejemplo, y sí se puede usar para detectar intrusos en redes informáticas. Es una aplicación muy normal de los árboles de decisión. ¿Cuántos registros puede soportar? Depende mucho de la computadora que uno tenga, ¿verdad? Pero le puedo decir que yo he corrido bien esto con 1,5 millones de registros sin problema, ¿verdad? Con 5 millones lo he llegado a ejecutar, eso sí, ya usando técnicas de Big Data, que vamos a ver más adelante. Ok, me dice Julio que no sigue, no escucha. Vamos a mandarle un mensajito aquí a Julio. Perdón. Ok, por lo menos para contestarle porque dice que no escucha. Bueno, me dice Griselda, ¿en qué tipo de problemas se recomienda usar árbol de decisión? Buena pregunta, Griselda. En realidad, no existe así como un criterio que diga en este tipo de métodos use árboles, en este otro use support vector machines o en este otro use regresión logística. Ahora, sí se utiliza mucho los árboles de decisión, por ejemplo, para problemas de scoring de crédito. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, bueno, ya vimos, los árboles de decisión le dan una regla. Entonces, yo le puedo decir a un cliente por qué le di el crédito o por qué no se lo di. Porque recorre el árbol y me dice dónde fue que falló o dónde fue que no falló. Entonces yo le puedo explicar por qué el método no lo seleccionó para darle un crédito. Por ejemplo, en cambio, en una máquina de vector, de soporte vectorial, no se puede decir, simplemente el método dijo no o dijo sí, pero no está claro por qué dijo no o sí en un individuo particular. ¿Ven? Entonces los árboles de decisión son buenos cuando la persona quiere generar reglas, en un problema en el que yo quiero tener reglas que se puedan decir explícitamente. Entonces, en ese tipo de contextos es bueno usar árboles de decisión. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a definir con gusto, Griselda, el error de clasificación se define como 1 entre el máximo sobre J de la probabilidad de J dado T. Ahora les voy a explicar eso con unos ejemplos, porque así se suena un poco abstracto. El índice de Gini es 1 menos la sumatoria sobre J de la probabilidad de J dado T al cuadrado. Y la entropía es un poquito más complicada todavía, menos la sumatoria sobre J, donde J varía sobre los individuos, de la probabilidad de J dado T por el logaritmo de base 2 por la probabilidad de J dado T. Bueno, esto está un poquito enredado así, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo del cálculo de estos índices. Supongamos que tenemos un nodo padre acá, el cual se divide en 3 nodos hijos. ¿Okay? Aquí estamos usando un árbol triario, aunque en la práctica dijimos que solo vamos a usar binarios, pero es para ilustrar. Entonces este nodo 1, este es un nodo 100% puro, porque aquí dice que todos son 6 y todos son de la clase 2. Entonces es un nodo 100% puro. El nodo N2, 5 son de la clase 2 y 1 de la clase 1. Es decir, es un nodo bastante puro, pero no 100% puro. El nodo 3 es bastante impuro. 2 de una clase, 2 de la clase 1 y 4 individuos de la clase 2. No es 100% impuro, 100% impuro sería 3 y 3, ¿verdad? Pero es bastante impuro. Entonces vamos a calcular esos índices para estos nodos.
Bueno, entonces el índice de Gini. El índice de Gini dice 1 menos la probabilidad de J dado T al cuadrado. Entonces vean, ¿cuál es la probabilidad de C1? Bueno, la probabilidad de C1, recuerden que una probabilidad se define como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Aquí son 0 de 6, entonces la probabilidad de C1 es 0. La probabilidad de C2 es 6 entre 6, porque son 6 favorables de 6 totales, entonces la probabilidad es 1. Entonces esta sumatoria sería 1 menos, esto es lo que quiere decir, la probabilidad de C1 al cuadrado menos, por este menos, la probabilidad de C2 al cuadrado, entonces sería 1 menos 1, 1 menos 0 menos 1, 0. Entonces aquí vemos que Gini, cuando tiene un nodo 100% puro, da 0. Y cuando tiene un nodo 100% impuro, va a dar 0.5. El índice de Gini varía entre 0 y 0.5 cuando las divisiones son binarias. Que no es el caso acá, pero bueno, cuando son binarias llega hasta 0.5. Ven el índice de Gini aquí, en este otro ejemplo, acá. ¿Cuál es la probabilidad de C1? 1 entre 6, que son 6, y hay uno aquí favorable entre 6. Vamos a ir aquí que se me está metiendo un ruidito. Ok, bueno, y la probabilidad de C2 son 5 de 6, entonces 5 entre 6. Entonces el índice de Gini en este nodo es 1, menos 1 entre 6 al cuadrado, menos 5 entre 6 al cuadrado, que me da 0.27. Entonces un poquito más alto, lo cual significa que este nodo es un poco más impuro. Y el índice de Gini en este otro nodo sería la probabilidad de C1 es 2 sextos, porque son 2 de 6. La probabilidad de C2 es 4 sextos, porque son 4 de 6. Entonces haciendo Gini sería 1 menos 2 sextos al cuadrado, menos 4 sextos al cuadrado, punto 44. Entonces me da bastante impuro, se acerca ya a 0.5. Entonces ese sería un ejemplo del cálculo de Gini. La entropía, aquí está. No voy a detallar estos cálculos a mano, pero es igual. Vean que la entropía, este nodo que es puro, la entropía da 0. Este nodo que es bastante impuro, da 0.65, que es bastante impuro, 0.65, y que es medianamente impuro, 0.65, y este nodo que es el más impuro, 0.92. La entropía varía entre 0 y 1. Si da 0, significa que es completamente puro. Y si da 1, significa que es completamente impuro. Entonces ven que aquí se va mostrando con claridad eso. El error de clasificación, que es más fácil de calcular, es 1 menos el máximo de las dos probabilidades. Aquí la probabilidad aquí era 0 y la probabilidad aquí es 1. Entonces sería 1 menos 1. Entonces da 0. Acá 1 menos el máximo entre 1 sexto y 5 sextos sería 1,67. Y aquí 1 menos el máximo entre 2 sextos, que es la probabilidad de este nodo, y 4 sextos, que es la probabilidad de este nodo, 0,33. El error de clasificación es similar al índice de Gini. 0 significa nodo 100% puro. Y 0.5 significa nodo 100% impuro. Entonces vean que este es el que me está dando más cercano a impuro. Y este es un poquito cercano a ser puro, más bien. Bueno, entonces en este gráfico se ilustra lo que les estoy diciendo. El índice de Gini es esta gráfica en azul. Cuando da 0 es perfectamente puro. Aquí sería 0, aquí sería 0. Y cuando da 0.5 aquí es que es completamente impuro. El error de clasificación también. Y la entropía es igual, pero no varía entre 0 y 0.5, sino varía el índice de Gini y la entropía, aquí es un poquito más la recta, varían entre 0 y 0.5. La entropía varía entre 0 y 1. Lo más importante de entender aquí es que cuando el índice da 0 es porque es completamente puro. Y cuando da 0.5 en el caso de Gini o en el caso de error de clasificación es completamente impuro. Y la entropía cuando da 0 es porque el nodo es 100% puro y cuando da 1 es porque es 100% impuro. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces,
vamos acercándonos a la idea de cómo se construye el árbol de clasificación. Luego se define una cosa que se llama el Gini split. Me preguntan si podría resultar un Gini mayor a 0.5. No puede ser mayor a 0.5 cuando las divisiones son binarias. En el caso de divisiones mayores a binarias sí podría ser mayor a 0.5. Pero entonces en el método de Descartes, que todas las divisiones son binarias, no puede dar mayor a 0.5 Gini. El error de clasificación tampoco. Y la entropía no puede ser mayor a 1. Bueno, el Gini split es una especie de promedio ponderado. Es un promedio ponderado de los Ginis de los nodos. Digamos que yo tengo este nodo padre y tengo dos nodos hijos. Entonces el Gini split que estoy definiendo acá es un promedio de lo que le dio Gini aquí más lo que le dio Gini aquí, pero no un promedio simple, sino un promedio ponderado, es decir, que toma en cuenta, usando este NI entre N, cuál nodo tiene más elementos. Entonces tiene que ser un promedio ponderado. Eso se le llama el Gini split. También se puede hacer el entropía split y error de clasificación split. Les voy a explicar con un ejemplo. Mismo ejemplo de antes. Supongamos que tenemos un padre que tiene 18 individuos. La cardinalidad del padre es 18, es decir, aquí hay 18 individuos. Está dividido en 3 subnodos y cada uno tiene 6. Entonces vamos a ver cuál es el Gini split. El Gini split sería este Gini más este Gini más este Gini dividido entre 6. ¿Por qué aquí es un promedio simple? Porque casualmente todos los nodos tienen 6. Entonces el promedio sería equivalente a el promedio ponderado es equivalente a un promedio simple. Pero ahorita vamos a dar un ejemplo en el que no es eso. Así, pero entonces el Gini split sería, ya lo habíamos calculado antes, recuerden que en este primer nodo nos dio 0, en el segundo nodo nos dio 0.78, en el tercer nodo 0.44, entonces el Gini split es el promedio. 6 entre 18 por 0, más 6 entre 18 por 0.27, que es este, más 6 entre 18 por 0.44, entonces el Gini split es 24, 0.24. Ok, si este nodo, por ejemplo, tuviera 10 elementos, entonces aquí no sería 6 entre 18, sino sería 10 entre 18. ¿Ok? Y digamos que este tenía solo 2, para que la suma siga dando. Entonces este no sería 6 entre 18, sino 2 entre 18. ¿Ven? Eso se los digo para ilustrarles que es un promedio ponderado. Entonces ese sería el Gini split. Eso nos mide de cierta manera qué tan puros son los nodos. Si esto diera 0, sería ideal, porque significaría que ya se dividió, que todos los nodos hijos de este son puros. Que sería lo ideal. Y entre más grande de este número, significa que la división no está siendo buena. Bueno, igual puedo calcular la entropía split, que es un promedio ponderado de las entropías, con esta ponderación. Y puedo calcular el error de clasificación split, que igual es un promedio ponderado, pero usando el error de clasificación. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, que es un poquito complicado. Ok, bueno, que dicha Julio que ya pudo resolver el problema. Ok, muy bien. Bueno, ok, con gusto Julio, qué bueno que ya resolvió. Por ahí tengo otra pregunta de Griselda, me dice, ¿en qué se basa para saber qué índices deben calcular? Buena pregunta. ¿Cuál índice usar? Esto, como en todo, al final yo me quedo con el índice que mejor resultado me dé. Es decir, que me mejore la clasificación. Ok, esa es una forma de calibrar el modelo. ¿Cuál índice uso? Aquel que me logra que en la tabla de testing tenga mejor predicción. Y como lo vamos a ver en el curso más adelante de calibración y selección de modelos, aquel que la validación cruzada me diga que es mejor. Ok, más adelante vamos a trabajar más en eso. Bueno, entonces la información ganada, yo quiero maximizar la información ganada. Es decir, que cuando yo hago una división, gane la mayor cantidad de información. La información ganada se define como
el índice del padre menos el índice split de los hijos. Es decir, por ejemplo, el gene split del padre o el gene del padre menos el gene split de los hijos. Entre más grande sea este número, mejor, porque eso significa que la división que logré es lo más pura posible. Entonces yo quiero que este índice sea máximo, o sea que la información ganada sea máxima. Eso es equivalente a que el gene split sea mínimo. Entonces en la práctica lo que yo quiero es que el gene split o la entropía split o el error de clasificación split sea mínimo, porque entre más pequeño sea, significa que los hijos están siendo lo más puros posibles. Esa es la idea. Entonces vean un ejemplo de la información ganada. Vean, supongamos que aquí yo tengo un padre que tenía 10 elementos. 10 elementos, el nodo padre que es este, y cuyo Gini había dado 0.42. Entonces este lo divido en dos nodos, N1, que sería este, y N2. Entonces N1 tiene 3 y 6. Vean que N1 es completamente puro. Y N2 tiene en la clase 1 4 y en la clase 2 3. O sea que N2 es bastante impuro. Entonces el Gini split de N1, de N1 sería 3 tercios, 1 menos 3 tercios al cuadrado menos 0 tercios al cuadrado. ¿De dónde sale este 3 tercios al cuadrado? Bueno, de que aquí hay un 3 y entonces sería 3 entre un total de 3. Y este 0 tercios sale de que aquí hay 0. Entonces 0 tercios al cuadrado. Entonces Gini me queda 1 menos 1, 0. Como era de esperar, porque este nodo es completamente puro. En cambio en este nodo, que es bastante impuro, sería 1 menos 4 tercios, 4 séptimos, porque aquí hay séptimos, y aquí hay 7, perdón. Y en este nodo C1 hay 4 de 7, el de la clase C1, perdón. Y de la clase C2 hay 3 de 7, entonces aquí me quedan 3 séptimos. Entonces 1 menos 4 séptimos al cuadrado menos 3 séptimos al cuadrado, 0.49. Ok. Entonces el Gini, la información ganada sería 1, el Gini del padre que era 0.42, ¿ven? Este Gini del padre viene de acá, 0.42, menos el Gini split. ¿De dónde salió este Gini split? Este Gini split viene de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el Gini split? Recuerden que es el promedio ponderado de los Gini. Entonces sería 3 décimos por 0 más 7 décimos por 0.49. Vean que es un promedio ponderado. Aquí es 3 décimos y aquí es 7 décimos. ¿Por qué? Porque esta clase N1 solo tiene 3 elementos, el nodo N1. Y el nodo N2 tiene 7 elementos. Entonces es un promedio ponderado. Ese Gini split me da 0.43. Entonces la información ganada es 0.42, que era el Gini del padre, menos el Gini split, que es 0.343. Entonces la información ganada es 0.77. 0.077. Yo quiero que esta información sea máxima, que este número sea máximo. Ese es el objetivo, porque entonces gano lo más de información, lo cual es equivalente a que el Gini split sea mínimo. ¿Por qué? Porque esta cantidad es fija. Entonces, digamos que ya está precalculada. Entonces, entre más pequeño sea esto, más grande será el total. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo escoger la mejor división? Aquí vamos a llegar a la pregunta clave de esto. Digamos que yo tengo un nodo padre que tenía un Gini de 0.5 y tengo dos divisiones posibles que le voy a llamar A y B. ¿Ok? Entonces, si hago la división A, el Gini me da 0.48. Pero si hago la división B, digamos que esta división era con la variable hizo reembolso o no hizo reembolso. Digamos que esta era si lo hago con estado civil, por ejemplo. Entonces esta me da 0.375. Entonces resulta que la división mejor de estas dos es esta. ¿Por qué esta? Porque esta me da un Gini mínimo.
¿ok? Entonces la información ganada será máxima. Entonces yo me quedo con este, ¿ok? Porque este fue el que me dio menor Gini. Eso es todo. Yo calculo los Gini y el algoritmo de árboles de decisión es muy exhaustivo en cálculos. Lo que hace calcular todos los posibles y al final quedarse con el menor, ¿ok? Aquí, por ejemplo, suponga que yo tenía esta variable tipo de vehículo y tengo 3 posibles divisiones. Bueno, la que me da menor es esta, 0.163. Pero no me quedo con esta porque recuerden que el método CAR no usa divisiones triarias, solo binarias. Entonces esta está descartada. Entonces tengo que escoger la menor de estas dos, o sea esta, que me dio un Gini split de puntos 16.7. Entonces me quedo con esta posible división. Aquí estoy viendo cómo divido las categorías de la variable de tipo de vehículo, familiar, lujoso o deportivo. O así, deportivo, lujoso, familiar. Es mejor dividirlo así. ¿Ok? Entonces me quedo con esa división. Aquí, que alguien preguntaba, digamos, por ejemplo, con variables cuantitativas. Por ejemplo, esta variable es cuantitativa, el nivel de ingresos que va desde $55,000 hasta $230,000 anuales. ¿Qué es lo que hace el método de CAR? Bueno, dividir, por ejemplo, en este caso de 5 en 5. De 55, 65, 72, aquí hace alguna división y entonces va calculando el split. Esto es si parten 55, mayores a 55 y menores a 55. Entonces en ese caso esto le da el split. Aquí, por ejemplo, si parten 92, mayores a 92 y menores a 92, esto le da el Gini split. Resulta que el que le dio mejor es dividir en 97. O sea, los que ganan mayor a $97,000 anuales y los que ganan menor igual a $97,000 anuales. Eso es el que me hace el Gini split menor. Y entonces me quedo con ese. ¿Ok? Y generalmente con las variables continuas eso es lo que hace el método. Hace una división dependiendo de qué tan grande sea el intervalo de variación de la variable. De 5 en 5, de 1 en 1, de 2 en 2. Y ahí se decide cuál de esas particiones es la que le mejora el Gini split, entonces se queda con eso. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. El tema es un poquito complicado, ¿verdad? No se preocupen, ahí después repasan un poquito el video y la materia. Vamos aquí a responder la pregunta clave. Y volvemos al ejemplo inicial. ¿Por qué escogimos reembolso como variable inicial en el árbol que construimos? Recuerden que empezamos con reembolso. Ok, les voy a responder. Es muy sencillo. Vean, si hago la variable reembolso, la división que me produce es sí o no. Entonces en sí, me hace un nodo puro. Ve que en sí, cuando reembolso es sí, me hace 3 no, ven, 3 no y 0 sí. ¿Ok? 3 no y 0 sí. Cuando la variable es no, cuando me responde no, entonces me hace 4, 1, 2, cuando aquí es un no, 3, 4 nos y me quedan 3 sís. 3 sís. Entonces, en el caso del no, me devuelve entonces un nodo que tiene 4 nos y 3 sís. Entonces, si le hago el Gini split a esto, entonces el Gini del no sería el Gini del no, que es de este, 1 entre 4 séptimos al cuadrado menos 3 séptimos al cuadrado, ¿verdad? Que este 3 viene de aquí y este 4 viene de aquí. Y esa operación me da 1.42. Luego el Gini del sí me da 1 menos 0 entre 3 al cuadrado menos 3 entre 3 al cuadrado, o sea 0, porque es un nodo 100% puro. Entonces, haciendo el Gini split, que sería el promedio ponderado de este con este, 3 décimos, porque este solo tiene 3, por 0, más 7 décimos, porque este tiene 7, por 1.42 me da un Gini split de 0.0994. ¿Ok? Eso es si uso reembolso. Muy bien. ¿Qué pasa si uso estado civil? Si uso estado civil,
como si hubiera usado estado civil como primera variable, entonces me divide de esta manera: soltero y divorciado me hace un nodo impuro. Soltero o divorciado me genera 3 sís y 3 nos. Y casado, los casados todos son no. Entonces me genera un nodo puro aquí, que sería 4-0. ¿Ok? Entonces, si le hago... Julio, ahí tal vez le ruego si apaga la cámara que lo estamos viendo. Bueno, entonces, esto me hace el Gini de casado, que sería de este, me hace 1 menos 0 cuartos al cuadrado menos 4 cuartos al cuadrado 0, porque es un nodo puro. El Gini de soltero o divorciado me hace 1 menos 3 sextos al cuadrado menos 3 sextos al cuadrado, 0.5, porque es totalmente impuro. Entonces el Gini split, que sería el promedio ponderado, me da 6 décimos por 0.5 más 4 décimos por 0, 0.3. Entonces esto es lo importante, vean, este me dio Gini split 0.3 y el anterior me dio 0.09, o sea que esta división es mejor que usar estado civil, porque nos da un split menor, o sea, nos da una información ganada mayor, o sea, nos construye nodos más puros, en promedio esta que esta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si usamos ingresos anuales? Si usamos ingresos anuales y lo partimos en $80,000, entonces, haciendo el cálculo, nos da Gini split de 0.34. Entonces vean que con ingresos anuales, el Gini split nos da 0.343. Con estado civil, 0.3. Y con reembolso, 0.0994. O sea, es un decimal más atrás, ¿verdad? Hay un 0 aquí. Entonces, lógicamente, la mejor variable que pude haber usado era reembolso. No es porque esté de primera aquí, es pura casualidad. Pero la variable que me da el índice Gini split menor en la división es reembolso. Por eso usé la variable reembolso. Que no sé si les queda claro ahí. Esa es la clave del asunto. Y en el fondo, el método de Carr, eso es lo que hace. Cada vez que va a hacer una división, hace un barrido de todas las posibles elecciones. Es lento el proceso, porque tiene que probar todas, y después se queda con la que mejor le dé, y ahí sigue para abajo. Ok. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí con esa parte, que es vital entenderla bien. Bueno, ¿cuándo dejar de dividir en un árbol? Es otra pregunta importante. Lo ideal sería dejar de dividir cuando todos los nodos sean hojas. Pero eso puede ser muy caro computacionalmente y también genera reglas ya a veces demasiado innecesarias, porque ya los nodos van quedando con muy pocos individuos. Entonces generan reglas que no son buenas. Entonces lo que usa el método CART, que por cierto fue creado por el profesor Breiman de Berkeley, Friedman de Stanford y Olsen y Stone, si mal no recuerdo, de Berkeley. Lo que hace es hacer la división hasta que todos los nodos sean puros, pero después hace poda, lo que en inglés se conoce como pruning o pruning. Es algo así como lo siguiente, él genera el nodo hasta abajo, pero después elimina algunos nodos que ya son demasiado, digamos, hay demasiados pocos individuos aquí, entonces los elimina y hace como una poda del árbol. Se le llama poda, es como cortar algunas ramas. Entonces corta algunas ramas y por eso se le llama poda. Okay, ¿cómo se hace esto? Es algo que no vamos a ver en este curso por razones de tiempo, pero matemáticamente hay criterios para elegir. El método CAR siempre llega hasta lo más abajo posible, digamos, y después poda. Después quita algunas ramas que considera inútiles. Okay, de ahí que se le llame poda. Ok, muy bien. Aquí está el algoritmo CART, el algoritmo computacional que tiene programado R por dentro, que por cierto el algoritmo que tiene R por dentro fue programado por el mismísimo Jerome Friedman, profesor de Stanford, de quien tuve el honor de ser estudiante. Él fue el que programó ese algoritmo, así que el mejor algoritmo que el que tiene R
Yo creo que difícilmente existe, porque es el algoritmo original el que está en R, en el paquete RPart, que es el que vamos a usar acá en el curso. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ajá, Juan me dice, para calcular estos valores siempre deben ocuparse todos los datos o basta una parte. Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. Vean que cuando estoy en el nodo inicial uso todos los datos. Pero cuando ya voy para abajo ya no uso todos los datos. Vean, esa es una muy buena pregunta. Voy a irme para atrás. Perdonen ahí que voy un poquito rápido para atrás. Para ir al puro inicio. Acá. Recuerden que aquí voy a salirme de PowerPoint para quitar eso que ya tenía rayado. Ok, recuerden que aquí, esa es una muy buena pregunta. Aquí, en el nodo inicial, uso todos los datos. Ahí se usan todos los datos. Pero, para la segunda división, ya estos tres individuos que acabo de tapar acá en verde ya no entran a jugar. Entonces ya no estoy usando todos los datos. En la segunda división ya no uso todos los datos. Y en la tercera menos, porque en la tercera ya todos estos de amarillo y verde están eliminados. Entonces ven, ya no uso todos los datos. Ahora, algo interesante es que, aunque no se refleja en este ejemplo, digamos que la variable reembolso se usó así aquí. Podría ser que la variable reembolso entre aquí a jugar otra vez. Reembolso. Cuesta mucho escribirla aquí con pero una variable puede entrar a jugar otra vez. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿por qué? ¿Cómo otra vez? Sí, porque precisamente la pregunta que me está haciendo el compañero, porque ya no es sobre todos los datos, sino es sobre un subconjunto de los datos. Y podría ser que en ese subconjunto reembolso pueda volver a ser pueda ser una buena variable. Entonces un árbol generalmente, una variable vuelve a aparecer más abajo en el árbol. Es que este es un árbol muy pequeñito, entonces las variables no repiten, pero las variables pueden repetir. Y esa pregunta es buena. Los datos al principio son todos, pero conforme voy bajando, ya no son todos los datos. Ok, entonces voy de nuevo hacia adelante. Buena pregunta. Voy de nuevo hacia adelante. Ok, por ahí tengo otra pregunta. Ajá. Me dice, en R ya se hacen los árboles hasta la parte de poda. Sí, vamos a ver que en R existen múltiples paquetes para hacer árboles de decisión en R. El más usado es uno que se llama RPart, que viene de RPartition, RPart, que es el que vamos a usar hoy, que viene incluido en Ratel. Ratel usa este paquete, RPart, que es el original programado por Friedman. Pero hay otros paquetes. Después vamos a ver en el curso de Big Data, más adelante, que hay otros paquetes para hacer árboles de decisión, especialmente diseñados para manejar volúmenes masivos de datos. Y hay otros paquetes interesantes. El más común y el más usado es RPart porque es el original, digámoslo así. Uno de los más, más robustos. Pero cuando aparece, me preguntan por ahí, en la parte inferior del árbol, ¿no se provoca redundancia cíclica? Buena pregunta. No se provoca redundancia cíclica porque el dominio cambia. Es decir, por ejemplo, yo puedo haber tenido la variable ingresos, originalmente de 0 a $100,000. Pero ya por allá abajo vuelve a aparecer ella, pero restringida a otro dominio, qué sé yo, entre 20 y $30,000. ¿Ok? Entonces no se produce porque ya es en otro dominio. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos aquí mismo en Ratel de eso. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, entonces vamos a correr. Muy buenas preguntas, muchas gracias. Vamos a correr los árboles de decisión con el ejemplo de Iris, que vimos la clase anterior. Y vamos a correrlo también. Aquí viene paso a paso cómo se hace, lo vamos a ir a hacer. Y lo vamos a correr también. Aquí está el árbol binario. Ahora vamos a ver el árbol en Ratel. Y lo vamos a correr también para el ejemplo de Credit Scoring. Ok, aquí viene explicado en detalle paso por paso.
Yo lo voy a ir a hacer directamente en REITL. Ok, si tienen alguna pregunta sobre la metodología, sobre el método si no, para ir directamente a ver cómo se ejecuta un árbol de decisión en REITL. Ok, bueno, ahí tenemos REITL en pantalla. Muy bien, este es uno de los temas más lindos en esto. A mí me encantan los árboles de decisión. Son un método muy bonito. Claro que para estudiarlo a fondo, se puede estudiar un curso entero solo de árboles de decisión. Hay un libro muy famoso que escribieron precisamente Friedman y Stone, que se llama Clasificación and Regression Trees, que es el clásico de eso, ¿verdad? Es un libro entero sobre el tema de árboles de decisión que uno podría estudiar. En el curso de la maestría en matemáticas hay un curso en el que le dedicamos casi medio semestre a estudiar árboles de decisión, para estudiar toda la teoría de los árboles a fondo, ¿verdad? Que se puede hacer mucha teoría matemática. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a leer el ejemplo de Iris, de los datos de Iris. El ejemplo de Iris. Ok. Entonces acá está Iris. Recuerden que el separador era punto y coma. Entonces le doy a ejecutar. Ahí ya lo tengo. Ahora voy a separar esto en 0,30% acá. Ya ustedes saben, ¿verdad? Ya lo han usado. Entonces le damos a ejecutar. Muy bien. Ahí está ya los datos leídos. Me voy a modelo y escojo acá donde dice árbol de decisión. Aquí hay varias cosas. El algoritmo tradicional vamos a usar, que es el que usa el repart, el método de CART. Dice división mínima, división mínima 20, dice. Es muy importante, este es el número mínimo de observaciones que debe existir en un nodo que sea resultado de una división, antes de que realice la división. El predeterminado es 20. Es decir, en estos parámetros le dice que un nodo con menos de 20 ya no lo divida, que ahí pare. Nodos más chiquitillos a 20 ya no vale la pena, a 20 individuos en ese nodo. Complejidad. La complejidad dice, 7 que está ahí por defecto, dice, este es el número mínimo de observaciones permitidas en cualquier nodo o hoja del árbol de decisión. Es decir, no va a dejar nodos hojas que tengan menos de 7 individuos. Ok, profundidad máxima, 30. Esto lo que significa es que un árbol va a tener máximo 30 ramas hacia abajo. No sé si me explico con eso. Es decir, digamos, por ejemplo, este árbol que estoy dibujando en este momento, ahí vamos dos niveles. Ahí ya vamos 3 niveles. Ok. Digamos que aquí, este sería un árbol con 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces este 30 significa que máximo va a permitir un árbol de 30 niveles. Ahí va a parar cuando ya tenga 30. Ok. Y este parámetro de complejidad es un poquito más complejo, lo vamos a trabajar ahí, que es un poco para la poda, para el tema de la poda. Ok. Bueno. Entonces, este está basado en el método de CAT, Classification and Regression Trees, que es el método original planteado por Friedman y compañía. Ok, entonces le damos a ejecutar y ahí me genera el árbol. Aquí está el árbol puesto en modo texto. Después del árbol, lo primero, aquí esto es muy importante, yo puedo hacer reglas o dibujar el árbol. Ok, entonces lo que le vamos a hacer ahora es dibujar el árbol. Ahí está el árbol. Ok, este árbol se los voy a explicar qué es lo que quiere decir. Este árbol nos da aquí varias reglas, de hecho 3 reglas. Vean esto qué es lo que significa. Dice, este nodo, aquí lo que dice es que está el 100% de los datos. Este 100 quiere decir 100% de los datos. 31% cetosas, 33% versicolor y 35% virgínicas. La primera regla dice, si el largo del pétalo, P punto largo quiere decir largo del pétalo, es menor a 2.6, si es 10, o sea, si es sí, entonces encontramos un nodo puro aquí.
31% y todas son cetosas. Probabilidad 1 de ser cetosa. Entonces esta es una regla perfecta. Pétalo, largo el pétalo menor a 2.6, de fijo es cetosa. Ok, si largo el pétalo no es menor a 2.6, entonces viene aquí, es virgínica o versicolor. Aquí están revueltas. Pone virgínica, pero en realidad aquí es que hay virgínicas y versicolor. Ven, las de la izquierda son las cetosas, las del centro las virgínicas y las de la derecha, las del centro las versicolor, perdón, y estas las virgínicas. O sea que aquí hay 49% de virgínicas y 51% de 49% versicolor y 51% virgínicas, y aquí está el 69% de los datos. Y aquí viene P largo. Si P largo el pétalo es menor a 4.8, entonces sí es sí, a la izquierda es 10 y a la derecha es no. Si es sí, entonces esta de fijo va a ser versicolor con una probabilidad del 92%. Y aquí está el 35% de los datos. Y aquí hay un 8% de error. ¿Ven? Porque aquí quedaron un 8% de virgínicas. Pero esta es una regla bastante buena. Y luego, si no, entonces son virgínicas con una probabilidad del 97%. Y aquí está el 33% de los datos. Un error aquí del 3%. Entonces, ven que entonces esta regla sería largo el pétalo mayor a 2.6 y largo el pétalo mayor a 4.8. Ven, acá hay algo interesante, que es lo que alguien preguntaba por ahí. Estoy usando dos veces la misma variable, ¿eh? Solo usó una variable, de hecho, de las 4 que tenía solo usó una. Entonces, aquí es que largo el pétalo sea menor a 2.6. Aquí vuelve a entrar largo el pétalo, pero ya restringido. ¿A quiénes? A los que tengan largo el pétalo mayor a 2.6. Entonces esta regla para acá sería que largo el pétalo sea mayor o igual a 2.6 y menor o igual, no, y menor estricto a 4.8. ¿Ven? Entonces sería entre 2.6 y 4.8 es esta regla. Y aquí es mayor o igual a 4.8, se viene para acá. Ven, entonces una variable puede jugar dos veces, incluso seguidas, ¿verdad? Incluso seguidas. Ok, vamos a ver. Muy bien, por ahí tenía alguna pregunta. Dice, no me quedó muy claro lo que indican los números y los porcentajes en los nodos. Ok, muy bien. Vean, aquí, los porcentajes significan la cantidad de cada clase. Vean, aquí este 31 quiere decir, ven que más a la izquierda están las cetosas, en el centro las versicolor y a la derecha las virgínicas. Este quiere decir que el 31% de los datos en la tabla de entrenamiento eran cetosas, el 33% eran versicolor y el 35% eran virgínicas. Entonces se viene para acá. ¿Qué quiere decir acá? Este 31% quiere decir que aquí quedó el 31% del total de los datos. 1.0 quiere decir que todas son cetosas. Probabilidad 1 de ser cetosa. Entonces esto es una regla perfecta. Acá, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí el 92% son versicolor, el 8% son virgínicas, y aquí está el 35% del total de los datos. Entonces, digamos que es una regla bastante buena, no perfecta, pero bastante buena. ¿Ok? Si aquí, por ejemplo, quedara esta regla, por ejemplo, podría ser perfecta, pero si aquí solo dijera el 1%, uno dice, bueno, sí, encontré una regla perfecta, pero ahí solo me ayuda a predecir el 1%. Entonces, puede ser muy buena, pero no ayuda mucho, porque ahí hay muy poca población. ¿Ok? Sin embargo, esta sí es buena porque me predice en forma perfecta el 31% de la población. Vamos a ver que por ahí tengo preguntas. El 31% de cetota. Entonces el orden del cuadro de arriba es el orden, ¿sí? Sí, este es el orden, uno lo puede ver un poco abajo. Este primero es de cetosas, este es de virgínicas, de versicolor y este es de virgínicas.
¿Ok? En los últimos nodos marcan el error. Sí, digamos que directamente sí está el error marcado aquí del nodo específico. Aquí 92% las clasificó bien y 8% mal de este 35%. ¿Por qué me parece que dijo que Setosa 31, versicolor 33 y virgínica 35? ¿Sí? Sí, así es. Cetosas 33, virgínicas, perdón, cetosas 31, 33 versicolor y 35 virgínicas. ¿Ok? ¿Por qué esto es así? Porque recuerden que la base de training es escogida al azar. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué caso la variable cualitativa? En el caso de variables cualitativas, si la división es dicotómica, ¿cómo se hace la agrupación de categorías? Bueno, igual no hay problema. Aquí podría ser dicotómica de divide en dos. No hay problema. Igual lo hace. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo de credit scoring. En ese caso, cuando la variable solo tiene dos modalidades. O el porcentaje del cuadro de arriba y los porcentajes de abajo no tienen relación. No, solo en este caso si este 31 coincide con esto porque la regla es perfecta, pero estos porcentajes y estos no tienen por qué tener, no tienen por qué ser iguales. Si fueran iguales sería muy bueno porque tendríamos un árbol perfecto, pero lógicamente nunca, es muy difícil lograr un árbol perfecto. ¿Ok? En este de arriba están en el orden, a veces R es un poco confuso en eso, pero es en el orden en el que aparecen abajo. Este es Setosa, versicolor y virgínica, que estoy viendo ahí las preguntas. Pero no coinciden, me dice María Umaña, no sé a qué se refiere con que no coinciden. ¿No coinciden qué, María? Ahí se me puede aclarar. ¿Cómo se sabe el orden de los porcentajes? Porque el 31% es virgínica en vez de Setosa. Buena pregunta. Bueno, es que este corresponde a la que está más a la izquierda, esta al centro y esta a la derecha. Es cierto que no es tan claro eso. No está claro. Ok. Sabe que se me está metiendo un poquito de ruido ahí. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer el otro ejemplo. Sí, Flor dice 31 Setosa, 33 versicolor y 35 virgínica, ¿correcto, Flor? Ese es el porcentaje de datos que hay en la tabla de training. Esto que está aquí son los porcentajes en la tabla de training. ¿Por qué no son perfectos? Recuerden que en la base de datos original son 33, 33, 33. ¿Por qué? El rater le escoge la tabla de training al azar y la tabla de testing al azar. Entonces quedó de esa manera. Si lo corro otra vez, podría ser diferente. Porque él escoge al azar esto. Claro, obviamente si el azar es bueno, debería ser muy cercano a la proporción de la tabla de datos global, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver que por ahí tengo otra pregunta. Pero al final el nodo dice que la versicolor es 35%. No, esto no quiere decir que versicolor sea 35%. Esto quiere decir que en este nodo está el 35% de los datos del total de la tabla de training. Pero de ese 35 que quedó aquí, no todas son versicolor. Vean que solo el 92% son versicolor y el 8% son virgínicas. Por eso este 35 es más grande que este 33. Porque en este nodo no solo hay versicolor, aquí hay una mezcla. Ven, este nodo no es puro. Este nodo está un poquito revuelto. La mayoría son versicolor, pero se le metió un 8% de virgínicas. Este también, ven que aquí dice 35 y aquí 33. ¿Por qué? Porque este nodo no es puro. Algunas de estas se me fueron para allá. Aquí el 97% son virgínicas, pero el 3% se me metieron más bien de versicolor. Ven, estos nodos no son puros. Por eso les digo, si estos nodos coinciden aquí 31, aquí 33 y aquí 35, sería un árbol perfecto, que logró una clasificación perfecta, pero eso normalmente no existe. ¿Ok? Ok,
Ok, Ricardo dice solo una última. ¿Por qué el primer nodo se llama Virginica? Ah, esa es una buena pregunta. No debería llamarse Virginica. Eso es como un error de... No sé, no, tiene buena razón. Aquí no debería llamarse Virginica. Aquí debería decir, no sé, debería decir Virginica, versicolor, todas. Este tampoco debería llamarse Virginica. Él ¿sabe a qué se refiere aquí? ¿Cuál nombre escoge? El que tenga mayor cantidad. Entonces ve que aquí el 35% son virgínicas. Entonces él dice que aquí este rótulo significa que aquí la mayoría son virgínicas. El 35%. Aquí este también dice virgínica porque la mayoría en este nodo son virgínicas. 51%. Y en este nodo dice setosa porque aquí la mayoría son cetosas, aquí dice versicolor porque la mayoría son versicolor y aquí dice virgínica porque la mayoría son virgínicas. Pero sí, digamos que es un poco... Aquí yo le pondría nodos, este nombre solo a las hojas, tal vez en el gráfico, pero así lo decide Reitel. Ok, pero buena pregunta, es una buena pregunta. Ok. Sí, tiene razón, sí, se llama así porque hay tres tipos, pero digamos que le pone el nombre, el rótulo al nodo de la categoría dominante en ese nodo. Ok, buena pregunta, muy buena pregunta, sí. Ok, bueno, vamos a ir a hacer otro ejemplo para que se nos aclare un poquito más. Bueno, finalmente aquí, en este ejemplo, yo le puedo dar reglas. Y entonces aquí me pone de manera de texto las reglas que les acabo de estar explicando, que leí del árbol, aquí las pone en modo texto. Ok, eso es lo que pone ahí cuando le doy reglas. Ok, muy bien. Voy a ir a ejecutar el ejemplo de bueno, antes de ir, aquí le puedo dar otra vez evaluar, perdón, antes de ir a ese ejemplo y puedo hacer la matriz de error. Y entonces la matriz de error me dice que predijo perfecto las cetosas en la tabla de testing, perfecto las versicolor, no, la versicolor se equivocó en 3 y las virgínicas las predijo perfecto. ¿Ven? Entonces puedo hacer la matriz de error. ¿Por qué no puedo hacer la curva ROC? Porque aquí tengo más de 2 categorías, que era una pregunta de la tarea. Las predicciones en la tabla por registro, ¿cómo se obtienen? Es decir, la clasificación que se ha predicho. Sí, uno por uno. Ok, eso lo vamos a ver en la última clase. Sí, es una buena pregunta. Sobre todo eso es importante. O sea, yo quiero saber, la pregunta es, ¿cómo yo sé a qué clase asignó cada individuo? Eso es sobre todo importante cuando voy a leer nuevos individuos. Es decir, si viene una flor aquí, yo quiero saber esa flor en particular qué es. O un individuo, Luis Pérez, si va a ser buen pagador o mal pagador. Entonces eso lo vamos a ver en la última clase. Cómo se hace y cómo queda en un archivo incluso. Buena pregunta, Julio, sí. Sí, eso lo vamos a ver en la última clase. Ok. Y después cuando estemos en la consola de R van a ver que eso todavía es más claro. Es una buena pregunta porque al fin y al cabo ese es el objetivo de todo, ¿verdad? Ese es el objetivo de todo. Me dicen por ahí que no vio cómo hacer reglas. Sí, las reglas se pueden ver aquí, ¿ven? Le dan clic en reglas y él le tira aquí las reglas. Aquí están las reglas. Regla número 2. Si el largo del pétalo es menor a 2.6, entonces el tipo va a ser setosa. Ahí va a estar el 31% de la población con una probabilidad 1. O sea, es una regla perfecta, que fue la que vimos antes. P largo menor a 2.6, de fijo va a ser cetosa. Aquí está la otra regla. Largo del pétalo mayor o igual a 2.6 y mayor o igual a 4.85, de fijo va a ser virgínica con una probabilidad con una probabilidad del 33%. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ir a hacer el otro ejemplo. Las reglas se pueden exportar a SQL, sí, pero no directamente desde Reitel. Para eso hay que estar en la consola, que es lo que vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos.
y en el curso de programación R, que es el curso que sigue, que va a dar el profesor Yersinio, él va a explicar cómo se conecta R con SQL. Y entonces de esa manera se pueden exportar las reglas. Ok. En REITL, que yo sepa, no se pueden exportar las reglas. Tal vez sí, pero no sé cómo. Las reglas, uno las ve aquí. Ok. Aquí están las reglas. Pero exportarlas en el sentido de meterlas en una base de datos directamente desde REITL, nunca yo lo he hecho. Sí, desde la consola de R, que es lo que vamos a ver en el siguiente curso, pero desde la consola de R sí es mucho más fácil. Ok, bueno, entonces nos vamos a ir al ejemplo de Credit Scoring. Vamos a leer los datos de muestra de aprendizaje de crédito. Le doy a abrir, le doy a ejecutar, que si quiere sobreescribir los datos sí. Ahora le voy a decir que no quiero partición, porque recuerden que aquí la muestra de testing está en otro archivo. Le doy a ejecutar y ya leí los datos. ¿Ok? Entonces, me voy a construir el árbol de decisión. Voy a dejar todos los parámetros aquí igual por defecto. Le doy a ejecutar. Y aquí está el árbol, de hecho escrito en modo texto. ¿Ok? Voy a ir a dibujar el árbol. Y ahí está el árbol. Este árbol queda un poquito grande y difícil de ver. Pero voy a tratar de hacerlo aquí más grande para que se pueda leer mejor. Bueno, ahí está el árbol. Ahí está el árbol. Aquí dice, aquí domina el sí. El casi no veo, y ustedes supongo que menos. Esto se puede hacer más grande en la consola. El 86% son sí y el 14% son no. Y aquí está el no, el 100% de los datos. Primera regla para acá, si el coeficiente crédito avalúo es menor a 12, entonces se viene este nodo. Aquí el 77% son sí, el 23% son no, y aquí está el 50% de toda la población. Si el grado académico es menor a 1.5, recuerden que el 10 siempre es para la izquierda y el no para la derecha. Entonces, en este nodo, el 78% son no, el 22% son sí, y aquí está el 10% de la población. Aquí, si el coeficiente crédito avalúo es menor estricto a 3.5, es mayor a 3.5, entonces aquí tengo una regla ya para el no. Esta regla, entonces aquí está el 94% son no, el 6% son sí, y aquí está el 8% de la población. Entonces aquí encontré una regla para decir cuándo alguien no va a ser buen pagador, que es que el coeficiente crédito avalúo sea menor a 12, el grado académico menor a 1.5, el coeficiente crédito avalúo mayor a 3.5, entonces va a ser no va a pagar el crédito con una probabilidad del 94%. Claro, esta regla está buena, ¿verdad? Lo único es que aquí solo está el 8% de la población. Bueno, no es tan malo porque la población de nos es menor. Entonces aquí encontré una buena regla para decirle a alguien no le voy a dar el crédito. No le voy a dar el crédito, ¿por qué? Y esto tiene que ver con una pregunta que alguien me hizo al principio. ¿Por qué usar árboles o cuándo? Este es un buen caso. Yo le voy a decir no le doy crédito porque su coeficiente crédito avalúo es menor a 12, porque su grado académico es menor a 1.5, o sea, seguramente solo bachiller, y porque su coeficiente avalúo está, en realidad le voy a decir porque es menor a 12 y mayor a 3.5, y usted tiene apenas un grado de bachiller, entonces no le doy crédito. Bueno, y así se pueden seguir leyendo, aquí hay muchas reglas. ¿Cuáles son nodos que no son muy buenos? Si hay muy poquito, por ejemplo, aquí solo hay un 1% de la población. Entonces esta regla, aunque sea muy buena, aquí hay muy poca gente. Aquí hay poca, pero es 8% de los no. Entonces todavía vale la pena, es un nodo bueno. Este es un nodo bastante bueno porque me dice un sí, y aquí está el 43% de la población y con una probabilidad de certitud del 97%. Entonces es una regla buena. Entonces yo puedo quedarme con los nodos de mayor población y que tengan una probabilidad alta. Esas serían las mejores reglas. Vamos a ver, por ahí tenía algunas preguntas. ¿Qué significan los numeritos que están arriba de cada nodo?
Este numerito es el número de nodo. Este es el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6. Ven que aquí brinca 10, 12, 21, 42. Es el número de nodo en el algoritmo. ¿Ok? Pero no tiene ninguna relevancia. Es como un número interno que usa el algoritmo, pero no tiene ninguna relevancia así para la interpretación. Entonces, gracias por la pregunta, sí, pero no es un número muy importante. Ok, muy bien. Entonces, bueno, una vez construido este árbol, entonces, bueno, igual podemos ir a evaluar el modelo. Como ya vimos la vez pasada, pues leo el archivo aquí de testing en otro archivo. Es igual que en Support Vector Machines. Leo la tabla de testing. La tabla de testing en otro archivo. Testing. Aquí la leo. Y entonces le puedo decir que me haga la matriz de error en la tabla de testing. Entonces vean que predijo el no relativamente bien, 234 bien, 111 mal. En el sí predijo muy bien, 2134 bien y 21 mal. Visto porcentualmente, aquí en el no hay un 32% de error y en el sí un 1% de error. Es relativamente aceptable. Entonces el error promedio de clase es 66% y el error general es del 5%. Ya estoy viendo acá, esto alguien me lo preguntaba en el chat y no lo encontré yo. Ok, bueno, luego le pregunto, ya lo vi en este caso. Bueno, muy bien, aquí se puede ver entonces la matriz de error y aquí puedo hacer igual la curva ROC. Ahí está la curva ROC para el árbol de decisión en este caso. Ahí está la curva ROC y el área bajo la curva tiene un 91%, o sea que el método es relativamente bueno. Predice muy bien los sí, predice más o menos los no y globalmente el método es bueno, que no está dando tan mal. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Ha sido una clase un poco densa, yo sé, con temas un poquito complicados, pero bueno, ahí les queda el video para que lo repasen y por supuesto ahí está el chat que estaremos atendiendo este servidor y Fabio Fernández, mi colega Fabio Fernández, que no sé si por ahí no lo he visto que esté hoy por ahí. Ahí está Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, ¿y tú, Leonardo? Muy bien, por dicha. ¿Algún comentario por ahí, Fabio? No te había visto. Bueno, pues simplemente igual, ¿no? Ahí vamos a estar ayudándoles en el foro. Este tema, como usted lo mencionó, pues es un poquillo complicado, digamos, y si uno quisiera profundizar desde el punto de vista, digamos, más de algoritmo, de la parte matemática, pues sí se complica un poquillo más, pero bueno, ya ahí con los ejemplos que uno solo, ojalá que les queden claros, ya con la tarea, cuando pongan en práctica el algoritmo como tal, pues ahí van a surgir algunas dudas y vamos a estar trabajando ahí por medio del foro. Ok, muchas gracias, Fabio. Muy amable. Bueno, por acá veo alguna pregunta que me tiene Ricardo. Dice, ¿tendrá alguna presentación para aprender un poco más de cómo leer los árboles? Para que queden claros todos los porcentajes y los números que están en cada nodo. Vieras que no tengo una presentación que diga eso propiamente con Reitel, pero sí tengo, y lo voy a subir al foro, el manual. En realidad Reitel usa un paquete para construir el árbol y otro paquete para dibujar. Entonces les voy a pasar el manual del paquete que lo voy a buscar, que usa Reitel para hacer este dibujo. Y entonces ahí se explica qué son estos porcentajes. Entonces voy a subirlo en el aula virtual, ese manual, por ahí yo lo tengo. Porque son dos paquetes en los que usa, después los vamos a usar desde la consola, van a ver, entonces los vamos a entender mucho más. Para graficar, él usa un paquete RPAR para construir el árbol y otro paquete que no recuerdo ahora el nombre para hacer los gráficos, pero de ese paquete lo que sí tengo es el manual.
que les puedo facilitar. ¿Qué libro recomienda para este tema? Ajá, buena pregunta. El libro más recomendado es el siguiente. Voy a ver si se los puedo poner aquí en cámara. Voy a abrir la cámara y les voy a mostrar el libro. Después se los puedo subir al aula virtual también. Vamos a ver si lo logro que se vea en la cámara, para que ustedes lo vean. Vamos a ver si se ve. Ok, sí, es este libro. Allá lo estoy viendo en el otro monitor. Es que yo tengo dos monitores. Este libro que se llama Classification and Regression Trees. Esta es la Biblia de los árboles de decisión. Este libro, como están viendo ahí en pantalla, fue escrito por el mismo Friedman, que es el profesor que yo conozco muy bien, Brainman de Berkeley, Friedman de Stanford, y Ozen y Stone, que creo que son de Berkeley también. Esta es la Biblia de los árboles de decisión, un libro que es el libro original del tema de los árboles de decisión. Ahí se lo voy a poner también en el dato en el aula virtual. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Por ahí veo otra, dice profesor, en las opciones del árbol de Rayleigh hay una opción matriz de pérdida, ¿para qué sirve? Sí, no hemos visto el concepto de matriz de pérdida, Ricardo. Voy a buscar la información y se las coloco también en el aula. Sí, porque ahora no tengo la información en este momento aquí de exactamente qué hace Rayleigh en esa matriz. Entonces mejor no le digo porque puede ser que sea algo que no sea lo que yo pienso, porque hay varias versiones de la matriz de pérdidas. Voy a revisar el libro de Rayleigh también, que se los había recomendado, para ver la explicación exacta, para no mentirle mejor. Porque sí, está el concepto de matriz de pérdida general, pero no estoy seguro porque nunca la he usado en Rayleigh, que sea lo que podría haber alguna variante. Entonces voy a buscarlo en el libro. Recuerden que yo les había recomendado un libro sobre Rayleigh. Ese libro es muy importante, ahí vienen todos esos detalles bien explicados. Yo les recomiendo buscar ese libro, que es el libro que escribió el mismo Graham Williams, que es el creador de Rayleigh. Creo que se los había mostrado en alguna ocasión. Voy a buscar el libro y se los muestro también. El libro de Graham Williams es el mejor libro que hay sobre Rayleigh. Se los voy a mostrar aquí en cámaras, a ver si lo podemos ver. También, este libro viene todo eso explicado. Este libro se llama, no sé si lo están viendo, Data Mining with Rayleigh and R. Ese libro fue escrito por Graham Williams, el creador de R. Estos libros se pueden conseguir en Amazon. Aunque también, por ahí lo están viendo ahí lo estamos viendo bien. Ese libro, también se puede conseguir por ahí en la web, en PDF. Dándole ahí me dice Flor que ella lo encontró así en internet. Entonces ese libro lo pueden encontrar. Yo no sé si yo lo tengo en PDF. Si no, ahí le agradezco a Flor que me lo envíe y lo subo en el aula virtual. Primero tengo que asegurarme que efectivamente no tenga derechos de autor. Porque nos pueden, pero si no, Flor Ríos, que es una compañera, me dice por ahí que lo tiene, el libro. Yo creo que yo lo tengo por ahí, yo lo tengo en original, pero también lo podemos compartir. El PDF, si me lo envía, yo creo tenerlo también, pero no estoy seguro. Yo les pongo, lo puedo subir siempre y cuando el libro él lo haya dejado ya libre. Hay algunos libros que luego de que se han vendido un número importante, los autores lo dejan libre. Si no pueden, pues no lo subimos porque podemos tener problemillas legales, más que nuestros servidores están en Estados Unidos y esas cosas se controlan un poco. Pero voy a ver si lo conseguimos. Pero bueno, ahí se puede conseguir en la web, uno lo echa una buscadita, se llama Data Mining with Rayleigh and R. Ese libro, ahí viene explicado muy en detalle todo lo que estamos viendo, vale la pena. Dice Flor que pesa 10.8 megas.
Así lo podemos subir en el aula virtual nuestra, soporta documentos hasta de 30 megas. Entonces sí lo podemos. También si me lo puede enviar por correo, puede hacer el intento y ahí lo vemos. Si quiere me lo envía por correo, Flor, a ver si no se lo devuelve. Ok. Ok, y después yo se lo puedo enviar a otras personas. Lo voy a ver si lo puedo subir al aula virtual. Si no, me lo piden por correo y yo se los mando por correo. Okay. Si fuera prohibido ponerlo en el aula, se los mando por correo. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, que ha estado muy interesante la clase del día de hoy, preguntas muy buenas. Y ese libro, sí, ese libro de Reitel es muy importante porque Reitel es muy grande, ¿verdad? Es difícil en este curso y cubrirlo todo, ¿verdad? Pero ahí vienen explicados, por ejemplo, el detalle que el compañero me preguntaba por ahí de la matriz de pérdidas. Estoy seguro que en el libro viene explicado en detalle de qué se trata, porque a veces hay que tal vez no necesariamente coincide con el concepto porque hay varias definiciones. Ok, y en efecto, como dice Julio, pues en R hay cientos de librerías, ¿verdad? En el programa experto vamos a estar estudiando las más importantes. Van a ver que luego desde la consola vamos a usar otras librerías muy potentes o paquetes en R, incluso para Big Data, como vamos a ver en los últimos cursos de R. Y en los cursos de Fabio vamos a estar explotando, pero más bien en el Microsoft Analysis Services, también donde se pueden hacer de manera muy interesante métodos de minería de datos. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, entonces, pues, nos vemos de hoy en 8 días. Ok, voy a apagar acá porque me quedó cortado. Bueno, un gusto haberlos visto entonces el día de hoy. Muy buenas noches y nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Como siempre, pues ahí está el chat para las preguntas. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.